Jóvenes, buenos días. Soy el profesor Carlos Tapia y esta clase va dirigida para los alumnos del tercero de secundaria del colegio Grupo Mega de Cámara. El tema de hoy que vamos a tratar son precursores de la independencia. La primera parte, para recordarles que es netamente explicativa y tomar mucha atención, porque de ahí habrá algún tipo de preguntas para su desarrollo de la tarea. Empecemos con la primera parte. Hablamos de los precursores de la independencia. ¿Y quiénes eran los precursores de la independencia? A ver, pensemos un poquito. Eran las personas intelectuales que apoyaron la gesta emancipadora, promoviendo los ideales patrióticos, haciendo sentir su voz y su acción. ¿Qué más? Reclamando justicia, reformas y la separación de la denominación y la separación de la denominación española. Estos precursores prepararon el terreno adecuado para la llegada de las corrientes libertadoras, ya sea esta conspirando o escribiendo o directamente luchando contra el dominio español. Expresaron sus ideales a través del Mercurio, el Mercurio peruano. El Mercurio peruano fue un diario de impresión nacional, ¿no?, que fue utilizado para hacer expresar su sentimiento patriótico. También utilizaron a la sociedad de amantes del país y sentando las bases de la nación peruana a desempeñarse en cargos políticos e instituciones en el inicio de la República. En conclusión, los precursores entonces eran las personas intelectuales, ¿no? Las personas intelectuales que empezaron a fomentar la ideología, el pensamiento, el amor propio hacia nuestra patria. Pero hubieron los precursores, se dividen en partes. Los precursores de la independencia americana se dividían, por ejemplo, en precursores continentales, precursores reformistas y precursores separatistas. Vamos a ver, informar un poco más, profesor, ¿y cómo es ese tema de precursores precursores continentales? Estos precursores continentales fueron los que tuvo arraigo a nivel continental. Por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Francisco Miranda, Antonio Marino, Pablo de Olavide, fueron precursores continentales, ¿no? Y los que más conocemos nosotros, por ejemplo, como precursores separatistas, eran los que se basan en el principio de la invocación pacífica y de las gestas ante las autoridades existentes, no conduciendo a ningún resultado positivo, porque todo el aparato continental se asentaba en la explotación, sumisión y dominio del pueblo. Plantearon como solución la independencia del Perú. Ojo, acá en los precursores separatistas, los precursores separatistas planteaban que el Perú se desligue totalmente del yugo español, ¿no? Pero sin embargo, los precursores reformistas trataban de una forma no separarse directamente, sino hacer reformas políticas, económicas, con la finalidad que el pueblo no se sienta muy abusado, ¿no?, de esto. Entonces, ¿y quiénes eran los precursores separatistas? Bueno, como hemos mencionado coincidentemente, eran Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, José de la Riva Agüero y José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Estos personajes conocidos por su arraigo, por su índole de querer desligarse de una vez
del dominio español, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hablar? Los reformistas, bueno, dentro de lo que vendrían a ser los separatistas, como habíamos hablado, José Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, para mencionar, era también llamado el tribuno de la República, ¿no? Nació en Huamachuco, en la intendencia de Trujillo, ¿no? Un 13 de febrero de 1787. Murió en Lurín el 2 de junio de 1825. Pero este señor, ¿por qué fue importante? Porque fue el fundador de la lógica republicana y uno de los redactores de la primera constitución política del Perú, de corte liberal. Firmaba sus escritos como el solitario de Sayán. Fue el más eficiente colaborador del libertador Simón Bolívar. Entonces aportó con sus ideologías, emancipando o haciendo llegar el cariño de patria al resto del Perú. José de la Riva Agüero, este personaje nació en Lima un 3 de mayo de 1783 y murió el 21 de mayo de 1858. Fue un criollo, o sea, ¿qué quiere decir? Que padres españoles y este señor nació en Lima, ¿no? De familia aristocrática. Fue un conspirador permanente contra el gobierno colonial. Se encargó de la organización de la conspiración de los oratorios. En Argentina escribió un libro llamado Manifestación Histórica y Política de la Revolución América en el año de 1818. Conocida también como Las 28 Causas de la Independencia de América. Sus memorias fueron también en España con el nombre de Memorias de Prubonena. Entonces, a ver, y profesor, y los reformistas, como habíamos hablado, los reformistas simplemente querían hacer un cambio político, una modificación política, económica, pero seguir dependiendo de una u otra forma con lo que vendría a darse el hallazgo, o seguir dependiendo de España, ¿no? Y, por ejemplo, podemos leer, se basa en el principio de que para mejorar la condición de los peruanos era preciso que se diera cumplimiento a la legislación paternalista de la corona, pues las leyes eran buenas, pero eran los malos funcionarios las que la distorsionaban. ¿Y quiénes eran estos reformistas? José Baquíjano, uno de ellos, ¿no? José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Quién más? Hipólito Unanue, por mencionar algunos, ¿no? Bueno, para seguir ahondando, los precursores separatistas, ¿qué características llegaron a tener? ¿Por qué era el término de reformistas y de separatistas? ¿O cuál fue su índole, ¿no? ¿Por qué se caracterizaban? Los precursores separatistas tuvieron la posición siguiente, una posición radical que planteaba que ha llegado el momento de obtener nuestra independencia, pero solos, olvidándonos ya del yugo español, ¿no? De lo que les mencionaba. Postulaba una ruptura definitiva de los rasgos de dependencia de España, también se los mencioné. Es un movimiento concreto, preciso y sistemático, predominante político. No querían nada saber ni política ni económicamente de España. Se plantea una autonomía y separatismo. Solos. España a otro lado y nosotros donde corresponde. No quería injerencia de ninguna forma en territorio peruano. Por eso es que también se plantea ahí la separación ideológica, o sea, que seamos libres ideológicamente. También se manifiesta por acción de armas, conspiración, rebeliones. O sea, a toda costa se quería que nos separáramos de España.
Se piensa que la independencia es una meta cercana a la que se llegará con un proceso revolucionario. Es un movimiento que ocurre frecuentemente y a lo largo del ancho del territorio. Esto se dio a nivel nacional, o sea, no es que unos cuantos, nada. Y vamos a hablar un poco de los que ya hemos mencionado, ¿no? Los principales ideólogos separatistas fue Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Este señor pensador, activo e influyente de la época y principal representante de la corriente separatista, luego de ingresar a la Compañía de Jesús. Acuérdense que este señor entra a la compañía de los jesuitas, que posteriormente también fue expulsado en el año 1767. Viaja a Europa, donde escribe su célebre carta a los españoles americanos en el año 1799, texto dirigido a los criollos en América, en el que afirmaba que el Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia, tratando de hacer que con una rebelión. Esta carta directamente iba, como dicen, a los criollos, ¿no? Incitando o pidiendo que se rebelasen contra esta corriente, ¿no? Que empiecen a ser independientes, que tengan la noción de esta noción de independencia, ¿no? Que ya no fuésemos una colonia o ovejitas, como algunos dicen, de los españoles, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de ellos? Hablamos de Ribagüero. ¿Y qué decía? ¿Y qué decía Ribagüero? Ribagüero decía que primero era un criollo aparentado a familias enolvecidas, poder económico, y el primero en reformar la inquietud revolucionaria. Entre los limeños. Nació en Lima un 3 de mayo de 1783 y murió el 21 de mayo de 1858. Fue un criollo limeño, de familia aristocrática, muy similar a la de otros españoles nacidos en el Perú. Fue un conspirador permanente contra el gobierno colonial. Se encargó de organizar la conspiración de los oratorios. Ya habíamos hablado de eso en América. Escribió la manifestación histórica, política, revolucionaria. Habíamos mencionado parte de él. ¿Y cuáles eran las características de los reformistas? ¿Qué es lo que pedían los reformistas? ¿Y por qué se les separaba muy estrechamente de los separatistas? Pues ellos apelaban a la aplicación de las reformas por parte de la corona para mejorar y hacer más eficiente la administración. O sea, no querían separarse definitivamente, pero querían que de una u otra forma se mejoren las condiciones por las cuales se mejoraran las condiciones a los indios, a los indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que pedían los reformistas. También hablaban de que de ninguna manera se iban a proponer a la independencia o a la ruptura de la madre patria. Eso no querían, definitivamente. Se vincula esta posición a la clase de criollos ricos o distinguidos, pero estos señores pues solamente lo único que querían era manejar su mejor posición, ¿no? Y no perder su estatus social.
Principales ideólogos reformistas: Hipólito Unanue y Pavón, reformista. ¿Dónde nace? Nació en Arica, en el año 1755, ¿no? Y fallece en Lima en 1833. Perdón. Fue un precursor humanista, defensor de la salud del hombre, se desempeñó como asesor de virreyes, promédico, general, redactor del Mercurio peruano, ministro de Hacienda de San Martín, diputado del Congreso Constituyente y ministro de Bolívar, entre algunos de sus otros importantes cargos. Entre sus obras se encuentra Observaciones sobre el clima o clima de Lima, en 1806, donde critica la hipótesis de que el clima americano disminuye las facultades del hombre. Idea general del Perú, otra de sus obras fundamentales, íntegra en un solo discurso del pasado inca y del virreinato, reconociendo como peruano todo el testimonio histórico del territorio. Pero ¿qué hablaba del Mercurio peruano? El Mercurio peruano, como les había mencionado, era un diario de circulación nacional. Fue un periódico bisemanal, publicado en Lima entre los años de 1791 a 1795, y fue ampliamente difundido por gran parte de Hispanoamérica. O sea, solamente este diario no quedaba en el Perú, sino era compartido a otros países hasta el siglo XIX. Fue editado por un grupo de jóvenes intelectuales pertenecientes a un grupo denominado, acuérdense, Sociedad de Amantes del País, entre los que destacaron Hipólito Unanue, el que estamos hablando, y José Baquijano y Carrillo. Su función fue, como la de muchas otras publicaciones, vincular a los intelectuales del pueblo, los cuales debían a la población mediante el uso de la razón. Trataban de emancipar de esa forma al ese entonces gente, ¿no? Al pueblo de ese entonces. Entonces, ¿qué más podemos hablar de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? A ver, perdón, de Hipólito Unanue. Disculpen. Muy bien. A ver, hablemos de Toribio Rodríguez y Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoyas en el año de 1750 y murió en Lima en el año de 1825. ¿Por qué fue importante este señor? Simple, por lo siguiente: fue un sacerdote y maestro del importante colegio San Carlos, que hasta el día de hoy sigue funcionando. En la Universidad San Marcos obtuvo los grados de licenciatura y doctorado en teología. Como docente transmitió sus ideas apoyadas en el pensamiento cristiano, educando a la generación que afirmó la independencia. Su labor se sustentó en una sólida fidelidad del pensamiento cristiano y en una voluntad amplia que pretendía asumir los valores intelectuales, científicos y sociales del mundo del siglo XVIII. Y José Baquijano y Carrillo también fue otro reformista que nació en el año de 1751 en Lima y murió en Sevilla. Murió en Sevilla. ¿Qué más? Fue reformista, hombre de derecho, profesor de la Universidad de San Marcos. Sus planteamientos liberales apoyaron a la reformación de los estudios, la protección de la prensa y la difusión del enciclopedismo. Fue colaborador del Mercurio peruano, acuérdense. O sea, fue parte de ese grupo selecto de amantes
de la independencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Es precursor reformista de la emancipación peruana porque creía que las reformas eran era el mejor camino para un gobierno, ¿no? Y ¿qué más podemos hablar? A ver, para hacer un hincapié, a todo esto. ¿Qué es un precursor? Precursor se define como la persona que profesa, enseña doctrinas, es que podemos decir, se adelanta a preparar un acontecimiento o hecho a base de sus ideas o pensamientos. Es ideólogo, por si acaso. Él no participa directamente en las actividades, sino sus ideas las lleva a cabo para otros individuos. Llamamos a los precursores de la independencia a los ideólogos intelectuales, maestros con los que sus obras nos enseñaron y nos inculcaron el cariño propio a nuestro país. A eso nosotros les llamamos precursores. ¿Y quiénes eran esos precursores? Hipólito Unanue, recordemos, que fue fundador de la Escuela Médica, muy relevante en la época de la conocida San Fernando. Toribio Rodríguez de Mendoza, recordemos, seguimos recordando lo que hemos hablado, era considerado habitualmente un precursor, ideólogo de la independencia del Perú, y es efectivamente en el sentido profundo del sembrador de ideas en su desarrollo de conducción de la independencia, jesuita, religioso. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, arequipeño, terminó de redactar su famosa carta a los españoles americanos, un documento que fomentaba el pensamiento literario americano, el cariño a nuestro país, ¿no? Pero era a quién iba dirigido a los criollos, ¿no? Mariano Melgar, poeta, pero también integrante de la lucha independentista del Perú frente a España, en este aspecto su trabajo era literato, es considerado como el iniciador de la etapa romántica de América, precursor, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de los precursores? A ver, ¿qué más podríamos hablar de los precursores? Entonces, en conclusión, estamos hablando que los precursores eran personajes netamente ideólogos que emancipaban, hacían llegar sus conocimientos, sus ideas revolucionarias al pueblo, emancipando, preparando la lucha, ¿no? Como algunos dicen, son los que empezaban a fomentar el cariño a esta noble y bella nación llamado Perú. Entonces, reforzamos lo que estamos hablando. Recordemos, toda esta primera parte está basada en netamente lo explicativo, ¿no? Leamos. ¿Qué precursores de la independencia del Perú fue abogado de indígenas y protestó por los excesos de la represión a los rebeldes? Fue José Baquijano y Carrillo. Acuérdense, son preguntas capciosas o son preguntas de un poquito de cultura general en esto. Indica el nombre del precursor que escribió Elogio a Jáuregui. Como habíamos hablado, o sea, también fue defensor de los indígenas, y este señor también fue el que escribió Elogio a Jáuregui, y fue José Baquijano y Carrillo. La carta a los españoles, todos americanos, fue escrita por y fue publicada por una cosa que sea publicada y otra cosa es que sea escrita. Quien la escribió fue el arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no?
dirigida a los españoles americanos arraigados en el territorio americano, ¿no? Y llevándolos a la conciencia de insurrección contra los españoles. Y quien la publicó obviamente fue Francisco de Miranda. El nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Es una frase, ¿por quién? Esta frase fue dada por Juan Pablo Vizcarto y Guzmán. El mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Yo también te hago la reflexión a ti, mi estimado estudiante. El nuevo mundo es nuestra patria es nuestra vida. Amémosla como nadie y seamos parte de esta historia. Saldremos adelante. La quinta pregunta: ¿qué precursor de la independencia llegó a ser presidente? O sea, no es que todos los precursores quedan en el anonimato, no. Justamente José de la Riva Agüero, posteriormente, años después, fue elegido o tomó el puesto de presidente de la República de nuestra nación. La segunda parte, como conocemos, mis jóvenes estudiantes, netamente habla de la tarea en la cual nosotros vamos a desarrollar esta segunda parte, jóvenes estudiantes, habla de la tarea. Netamente es la tarea en la cual nosotros vamos a poner el título del tema, precursores de la independencia, y vamos a copiar las 5 partes. Dibujo, pega el mapa del Perú y señala de qué lugar son los precursores, ¿sí? De dónde fue Hipólito Unanue, Riva Agüero, etc. ¿A quiénes se llamaban precursores? Ya lo hemos hablado. Escribe escribe en un cuadro las diferencias entre separatistas y reformistas. O sea, ¿por qué eran separatistas y por qué eran reformistas? Y ya lo habíamos hablado y también estaba en las diapositivas anteriores. ¿Quiénes formaban la sociedad de los amantes del país? Lo hemos hablado, lo hemos explicado. ¿Por qué destacó Hipólito Unanue? Simple, pregunta simple. Jóvenes, un gusto haberles explicado brevemente esta tarea, este tema. Espero que podamos seguir aprendiendo un poco más. Cualquier apreciación que puedan hacerla, estamos abiertos. Un abrazo a la distancia, mis jóvenes estudiantes. Somos Grupo Omega. Hasta pronto.